Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes en la materia de inserción al derecho. Soy el licenciado Chacón, ustedes ya me conocen. Estamos hoy en la sesión número 9. Hablaremos de la aplicación de la norma jurídica, hablaremos de la aplicación de la ley. Sabemos que cuando se expide una ley se debe determinar el ámbito de aplicación, ámbito territorial, en qué espacio geográfico se va a aplicar, ámbito temporal, en qué momento empezará a tener validez una vez, ámbito material, en qué materia o en qué situaciones va a tener cabida esa ley. Hablaremos también de todas las teorías que se dan precisamente por lo que se da a la aplicación de la ley. Veremos también la participación de algunos doctrinarios por lo que hace a esta aplicación de la ley. Iniciemos entonces con la sesión número 9. Ustedes ya conocen el objetivo particular, es que al término del alumno se comprenderá la importancia de la aplicación, vigencia, interpretación de la ley a través de sus diferentes métodos. Y el objetivo específico, al concluir la sesión, el alumno aprenderá los criterios de aplicación de la ley en un caso concreto y los dimensionará además en el derecho internacional. Sabemos nosotros que no estamos solos, sabemos que el derecho mexicano forma parte de un conjunto de ordenamientos jurídicos que se dan a nivel universal, a nivel mundial, y cada país, por su parte, tiene sus propios ordenamientos, los cuales en una idea de aplicación quizá extraterritorial de la norma jurídica, encontramos las disposiciones en materia internacional, en donde cada uno de los estados verá y reconocerá esa idea de derecho internacional. No podemos estar en contra de aquellas disposiciones que nosotros mismos hemos estado de acuerdo y que las hemos ratificado y que de alguna manera hemos estado de acuerdo con ellas. Y hablo de los tratados internacionales. Por lo que hace al ámbito de aplicación de la ley, el tema 3, la aplicación e interpretación de la ley, particularmente por lo que hace al 3.1, que es la aplicación temporal de la ley, la vigencia y la retroactividad, aquí observaremos precisamente en qué momento será aplicable una ley. Sabemos que las leyes se modifican continuamente. Quizá no tanto como nosotros quisiéramos. A veces la sociedad va mucho más rápido que la misma ley. Sabemos que el proceso legislativo implica pasar por alguna de las cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el proceso en materia de reformas constitucionales, además de eso requiere de una aprobación por las 2/3 partes de las cámaras de diputados y senadores, además de que sea votada y aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales. Así es que la sociedad siempre va más adelante que la propia ley. Pero nosotros debemos determinar, como estudiosos de estas materias de derecho, debemos establecer y aprender y entender cuándo será vigente y cuándo no será vigente una ley. Hablamos del derecho positivo y hablamos del derecho vigente. Y bueno, cuando hablamos precisamente de aplicación temporal de una ley, es determinar a partir de qué momento será aplicable o entrará en vigor esa ley. Necesitamos una fecha cierta y que deja de estar en vigor a partir de otra fecha cierta, es decir, a partir de que haya sido modificada, derogada o abrogada esa ley. La diferencia entre derogación y abrogación la abordamos en algún tema anterior. Simplemente para retomar, la derogación es simplemente la modificación o el hecho de quitar un artículo de un ordenamiento jurídico, puede ser de una ley, y el hecho de abrogar es erradicar por completo esa norma, esa ley. Podemos hablar de un principio básico dentro de la aplicación temporal de la ley, y es la no retroactividad. Fíjense qué cuestión tan interesante. Es la no retroactividad de las normas jurídicas que puede afectar el derecho de las personas, consagrada en el artículo 14 constitucional, que nos dice: a ninguna persona se le dará efecto retroactivo, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Y eso cómo lo podemos entender? Cuando se aplica una ley,
esa no puede tener vigencia retroactiva. Es decir, yo no puedo aplicar una ley de una manera retroactiva, es decir, para los hechos del pasado. Yo aplico una ley para este momento, una vez que entre en vigor esa norma jurídica, y para el futuro. Yo no puedo establecer para todos aquellos, por dar un ejemplo, para todas aquellas personas que se encontraban dentro de determinada situación, se les va a aplicar determinada ley. Una ley siempre es a futuro, es con una hipótesis normativa en donde nos dice precisamente la conducta deseada y lo que pasa si no se cumple esa conducta. Pero esa siempre va a ser a futuro. A toda persona que se encuentre dentro de esta hipótesis normativa se aplicará tal situación. No puede darse efectos retroactivos a una ley en perjuicio, hace la acotación el artículo 14 constitucional, de que no sea en perjuicio de persona alguna. ¿Cuál podría ser una norma retroactiva que se aplique en beneficio de una persona? Imagínense que, hablando de delitos, se le impone una pena de 10 años de prisión a aquel que cometa el delito de, estoy dando un ejemplo, homicidio. A toda persona que cometa el delito de homicidio se le aplicarán 10 años de prisión. Pero si a una persona se le juzga bajo esa norma y es sentenciado y se le condena a los 10 años de prisión precisamente por haber cometido el delito de homicidio, y después se reforma la ley, cosa que es bastante difícil que pase, pero imagínense que se reformara la ley y en lugar de 10 años se quitara algunos y dijera que son 7 años. Bueno, esa aplicación de la ley podría ser en beneficio del condenado, por lo tanto podría aplicarse retroactivamente en su beneficio, pero nunca lo será en su perjuicio. El caso contrario sería que esa persona, en lugar de aplicarse una norma, digamos que se le haya condenado a los mismos 10 años, pero después se reformó el Código Penal y se diga que son 15 años, a esa persona no se le puede aplicar 5 años más de condena, porque a él ya se le juzgó y porque además a ninguna persona se le podrá aplicar una ley de manera retroactiva, de conformidad con el artículo 14 constitucional. Luego, la aplicación temporal de la ley comprende como tal, y como lo expresa el jurista Leonel Pérez Nieto, básicamente 3 fases fundamentales. La primera es el momento de su constitución. Esta fase es considerada en su dinámica jurídica y por tanto deberá respetar las situaciones ya establecidas. Esta es de duración variable al igual que su extinción. Es decir, ese criterio temporal de aplicación de la ley tendrá que ver desde el punto de vista del momento de su constitución. El segundo punto o el segundo criterio es el de sus efectos y el tercero es el de su extinción. Y veamos lo siguiente: la iniciación de la ley se rige por 2 principios fundamentales: la vigencia inmediata y la irretroactividad, que hemos comentado un poco. La vigencia inmediata consiste en el principio que la ley inicia su vigencia a partir de la fecha de publicación. Imagínense, voy a anotarla en el pizarrón, imagínense una ley que es decretada o aprobada por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y se aprobó en fecha 17 de marzo del 2010. 17 de marzo del 2010 fue aprobada, pero eso no quiere decir que la ley ya se pueda aplicar. Normalmente en los artículos transitorios, que son algunos artículos breves, pequeños, que son los que explican cuándo tendrá vigencia la ley y explican algunas modalidades de la ley, normalmente en esos artículos nos dice cuándo entrará en vigor. Normalmente es al día de su publicación. Esa ley que se expidió o se aprobó por el Congreso de la Unión el 17 de marzo del 2010, puede ser que hasta el 20 de junio del 2010 sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es el Diario Oficial de la Federación? Un boletín, una publicación que se requiere,
que emite el gobierno de la República para que todos los actos surtan sus efectos a partir precisamente de esa publicación. Y entonces, normalmente, la iniciación de vigencia de esa ley será a partir de la fecha de su publicación. Es decir, si se publicó el 20 de junio del 2010, el día 21 de junio del 2010 empezará a tener vigor y empezará a ser aplicada esta ley, esta norma jurídica. Sea una nueva ley, sea una modificación a una ley ya existente, lo importante es la iniciación de la vigencia. Y en este caso, bajo este criterio, la vigencia inmediata nos dice que es a partir de su publicación. Por supuesto, debe surtir efectos y que es en realidad al día siguiente de su publicación. Por otro lado, tenemos la irretroactividad. Es que la ley solo puede disponer, como lo podemos advertir en su lámina, solo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Ya vimos que lo prohíbe el artículo 14 constitucional. Ello con la sola limitación de que todas las leyes interpretativas que se limitan a declarar el sentido de otras leyes se entienden incorporadas en las leyes que interpretan y tienen fictamente la fecha de vigencia de estas. Es decir, si una ley depende de la vigencia de otra ley, por supuesto que esta ley, primera ley mencionada, tendrá aplicación o tendrá vigencia cuando la otra ley de la cual depende inicie su vigencia. Lo accesorio, que es esta, inicia y sigue los efectos de lo principal. Así es que si tenemos fecha de aplicación en la ley principal, el reglamento o la demás ley que depende de la primera iniciará su vigencia de la misma forma. Y bueno, con la reserva de que no pueden afectar de ninguna manera los efectos de las sentencias judiciales ejecutorias en el tiempo. Es decir, si una sentencia se dicta hoy y después se modifica una ley o una norma, por supuesto que esa situación, esa reforma, no puede aplicarse a esa sentencia. No puede modificarse la sentencia so pretexto de esa modificación de la norma, de esa modificación de la ley. Luego, tenemos una excepción al principio de la vigencia inmediata, que es lo que se llama como vacatio legis en latín, que es la vacancia legal, que no es, como algún alumno me decía, la vagancia legal, que es cuando no se aplica la ley. En realidad, eso de la vacatio legis o la vacancia de la ley es el momento que pasa de su publicación hasta la fecha en que entra en vigor una ley. Es muy común que algunos ordenamientos jurídicos, al ser aprobados, nos digan en los artículos transitorios de los cuales les comenté que la ley que a la que se está refiriendo tenga vigor determinado tiempo después de su publicación. A eso le llamamos la vacancia legal o la vacatio legis. Es la excepción al principio de vigencia inmediata, que se produce cuando una ley comienza a regir en una época posterior a la de su publicación. Esta situación, como dice su lámina, se puede deber a que la ley establezca un plazo o una condición para su propia entrada en vigencia, y lo voy a poner de manera clara en su pizarrón. Nosotros tenemos una ley que entra en vigor el 17 de agosto del año que ustedes quieran. Cuando decimos que entra en vigor el 18 de agosto, debió haberse señalado en su publicación. Imagínense que se publicó en una fecha posterior. O haciéndolo un poco más fácil, la explicación. El 17 de agosto fue aprobada. Vamos a ponerle una fechita para advertir que fue aprobada en esa fecha. Digamos que el 20 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y en los artículos transitorios de esa ley nos dice que no entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación, sino que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de ese mismo año. Si se dan cuenta, del 20 o 21 de junio al 1 de septiembre de ese año, encontramos lo que se llama
la vacatio legis o la vacancia legal, que es el momento en el cual esa ley, a pesar de ya estar aprobada y a pesar de haberse ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, y a pesar de haber surtido sus efectos, no entra en vigor sino hasta una fecha determinada, hasta una época posterior, como en este caso hasta el 1 de septiembre. Y ahí, en los artículos transitorios de esa ley, que siempre aparecen al final del ordenamiento jurídico y que es una numeración independiente, nos dirá cuándo será esa fecha. En este caso, en este ejemplo, será hasta el 1 de septiembre. Y entonces, todo este periodo de tiempo se le llama la vacatio legis o la vacancia legal. Precisamente por eso, alguno de mis alumnos advertía que se llamaba vagancia legal, porque durante ese tiempo la ley no tendrá ningún efecto y no podrá ser aplicable. Precisamente eso es lo que se refiere a la vacancia legal o a la vacatio legis. Por lo que hace a la retroactividad, consiste en la aplicación de leyes positivas vigentes a hechos o actos jurídicos anteriores o que se estén realizando en este mismo instante. La aplicación de leyes anteriores a hechos jurídicos o actos jurídicos cuyas consecuencias de derecho no se agotan durante la vigencia de la ley anterior. Es decir, hay una ley anterior, pero sus efectos, por lo que hace a un acto jurídico, no han dejado de tener efectos. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento sigue sus efectos a pesar de que se haya reformado la ley. Si se reformó la ley, como pasó en el año de 1993 en el Distrito Federal y para toda la República en materia federal, precisamente siguen surtiendo los efectos aquellos contratos que se celebraron antes del año de 1993, independientemente de que haya una nueva norma. Es decir, hay actos que serán aplicables en determinada o basándose en determinada normativa, y hay actos que a pesar de que se haya reformado la ley, se seguirán aplicando sin ningún problema. A partir de la aprobación y aplicación e iniciación de vigencia de esa ley, todos los actos subsecuentes se ajustarán precisamente a esa ley. Y bueno, existen diversas teorías acerca de cuándo existe retroactividad. Una de las más conocidas es la teoría de los derechos adquiridos, cuyo expositor es Merlín, quien define que la ley es retroactiva, fíjense en esto, cuando destruye o restringe un derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior. No lo es si aniquila una facultad legal o una simple expectativa. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando hablamos de lo que dice Merlín, de que una ley es retroactiva cuando destruye o restringe un derecho ya previamente establecido, estamos en una situación inusitada y la ley dispondrá si se aplicará los derechos ya adquiridos o las prerrogativas que por el simple paso del tiempo o la simple aplicación consuetudinaria se ha venido aplicando, o la norma nueva que viene a corromper, que viene a impedir quizá la aplicación de esa norma. La verdad es que esta teoría ha sido un poco rebasada por la teoría aquella en donde específicamente los artículos transitorios nos dicen la fecha exacta de iniciación de la vigencia. Hablando sobre esta misma tesis, se basa en tres conceptos fundamentales y los voy a decir de una manera muy somera, muy ágil. Los derechos adquiridos son aquellos que han entrado a nuestro dominio y en consecuencia forma parte de nuestra esfera jurídica y no pueden ser arrebatados por aquel a quienes les debemos esa tenencia. Es decir, no pueden ser arrebatados por el gobierno, por ninguna autoridad pública. Son derechos adquiridos porque los poseemos por el simple paso del tiempo y desde tiempo atrás. El de la expectativa. El mismo Merlín explica que es la esperanza que se tiene atendiendo a un derecho pasado o a un estado actual de cosas, de gozar un derecho cuando éste nazca. ¿Qué quiere decir todo eso? La expectativa que da, a pesar de no tener reconocido ese derecho, pero toda vez que hemos venido utilizándolo,
A pesar, insisto, que no haya sido reconocido, ese derecho de expectativa es la esperanza de que en algún momento se vea aplicada esa situación. Lo podemos resumir en la idea de que la costumbre se hace ley. Una práctica reiterada, una práctica comúnmente aplicada, con el tiempo se viene haciendo obligatoria y con el tiempo se puede crear una ley en atención de esa práctica reiterada. Y por último, el de la facultad, que es el derecho generado al realizarse la esperanza que puede derivar de la voluntad más o menos contingente de una ley, que en todo tiempo puede ser derogada por su autor. En este caso, una legislatura. La misma legislatura puede decidir entre la creación de una ley, su modificación o incluso su extinción. Así es que la facultad o prerrogativa del Poder Legislativo es precisamente esa, crear, modificar o erradicar una ley. Y bueno, podemos concluir que la ley es retroactiva cuando destruye, más bien, cuando no destruye o restringe un derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior, sino cuando modifica o restringe las consecuencias jurídicas de hechos o actos realizados durante la vigencia de la ley anterior. Es decir, cuando vulnera, cuando restringe esos efectos que han sido continuados ante la vigencia de la ley anterior, a pesar de que hay una nueva ley, cuando decimos que afecta a esas situaciones, estamos en el caso de la retroactividad de la ley que vulnera lo establecido, como ya les dije, en el artículo 14 constitucional. Este principio de retroactividad de la ley tiene algunas excepciones. Cuando la Constitución Federal es la primera, cuando la Constitución Federal autoriza expresamente la aplicación retroactiva, la Constitución nos dice que, en el artículo 14, que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, pero si hace en beneficio esa retroactividad, por supuesto que será válida, como ya les expliqué en el ejemplo de hace unos momentos. En materia penal, es lícita la retroactividad cuando las nuevas leyes producen efectos benéficos en favor de los acusados. Imagínense que automáticamente dice que el delito el que ustedes quieran, automáticamente deja de ser grave y aquellas personas que se encuentran procesadas podrán obtener su liberación bajo caución. Bueno, por supuesto que esta ley es benéfica. En materia penal se puede dar esa retroactividad. Y bueno, en materia procesal, acuérdense ustedes que la materia procesal es aquella que se refiere al proceso, que nos habla acerca del procedimiento para llevar a cabo un derecho, para ejercerlo o para cumplir una determinada obligación. Es el derecho procesal, también llamado derecho instrumental, que es en donde existe discrepancia por diversos autores y es bastante discutida, como lo podemos observar, en donde algunos autores opinan de una manera a favor de la retroactividad de este tipo de leyes y otros están un poco en contra. Toda vez que, continuamos en nuestra lámina, algunos se inclinan a considerar que no debe operar la retroactividad cuando los procesos han sido ya iniciados. Fíjense, inició un proceso, se dictó auto de erradicación en un proceso penal. El auto de erradicación es cuando el Ministerio Público ejercita acción penal y pasan el expediente ante un juez y el juez dice, bueno, yo soy el que va a conocer de este asunto hasta la sentencia. Eso es precisamente cuando empieza un proceso, el auto de erradicación. Por el contrario, otros autores sostienen la aplicación de las nuevas leyes procesales, sea cual fuere el estado del proceso. Unos dicen que es válida la retroactividad de las leyes durante el proceso y otros dicen que no es válido durante el proceso, que si ya se inició con un procedimiento, con una ley determinada, no se puede cambiar, deberá terminarse con esa ley con la cual se inició. La verdad es que el legislador es un poco ambiguo al establecer estos criterios y siempre determinará un poco
o prevalecerá un poco el criterio del juzgador a aplicar este tipo de normas. Por supuesto que apoyado por la jurisprudencia, que ustedes saben que es 5 decisiones en el mismo sentido que van a establecer un criterio. Si es jurisprudencia, será obligatorio ese criterio para todas las demás autoridades menores. Aplicación territorial de la ley. Cuando hablamos de la aplicación territorial de la ley, hablamos de una ubicación geográfica. Si nosotros nos preguntáramos por lo que hace a la jurisdicción, por lo que hace a la competencia, debemos diferenciar que una es el límite de la otra. Cuando hablamos de la jurisdicción es el hecho de aplicar normas generales a un caso concreto y particular. La jurisdicción no es más que resolver controversias con fuerza vinculativa, es decir, que obliguen a las partes. Normalmente en materia civil una de las dos partes gana y la otra pierde. Bueno, el hecho de determinar esa situación es la jurisdicción, de resolver la controversia. Por otro lado, la competencia es un término mucho más amplio. Es lo que limita esa jurisdicción en materia procesal. La competencia tiene 4 criterios importantísimos: la materia, el territorio, la cuantía y el grado. Y los voy a explicar. La materia es el ordenamiento jurídico aplicable al caso. Materia civil, materia penal, materia mercantil, materia agraria, es la materia de la cual estemos hablando. Es la rama de derecho de la que se esté fundando para aplicar una norma o para resolver una controversia. Eso es la materia. La cuantía tiene que ver con el costo del asunto, tiene que ver con el valor de lo que se esté reclamando, de lo que se esté demandando. Si es, solamente hay 2, si es cuantía menor, hablamos de un monto mínimo. Si hablamos de justicia ordinaria, bueno, pues es un monto, quizá un peso mayor al establecido para la cuantía menor. ¿De dónde vamos a sacar la información para determinar si un asunto, si una controversia es cuantía menor o es juzgado ordinario, juzgado civil, juzgado penal? Lo establece el propio Tribunal Superior de Justicia en una circular que emite cada año. Por supuesto, cada año se va aumentando en atención al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Lo pueden referir en el artículo 2 del Título Especial de Justicia de Paz, en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal o en el artículo 71-72 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, que es casi idéntica en todos los estados de la República. Y bueno, esos son 2 criterios. Otro criterio es el del grado, en donde tenemos la primera, la segunda y la tercera instancia. La primera instancia lo hace un juez, la segunda instancia es en apelación, es un recurso cuando nos inconformamos con la sentencia y lo resuelve una sala, y la tercera instancia es el famoso juicio de amparo, del cual seguramente hablaremos en otra ocasión. Y bueno, por último, la aplicación geográfica de la ley, que es lo que nos atañe, es el ámbito espacial, el ámbito territorial de aplicación de la ley. Por ejemplo, una norma dictada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal será aplicable solamente en el Distrito Federal. Una norma jurídica, una ley emitida por el Congreso del Estado de Chiapas, evidentemente solamente tendrá cabida en el estado de Chiapas, y así dependiendo del momento y la ubicación geográfica de la que estemos hablando. Y bueno, aplicación territorial de la ley. En cuanto a la aplicación de esta forma, nos enfrentamos a un problema también de derecho internacional, que es el conflicto de leyes en el espacio, y lo decía García Maínez, que se reduce a la determinación de la autoridad territorial o extraterritorial de los diversos preceptos, en donde plantea 3 soluciones a este conflicto. El primero, el de la territorialidad absoluta.
De acuerdo con este primer principio, las leyes de cada estado se aplican exclusivamente dentro del territorio del mismo estado, como lo venía yo comentando, y a todas las personas que en él se encuentran, sean nacionales, sean extranjeros, sean residentes, sean que estén solamente de paso, los llamados transeúntes. Otro principio u otra solución es el de extraterritorialidad absoluta respecto de los estatus reales y personales, es decir, que se podrá aplicar indistintamente en algún estado o en algún otro estado, siempre y cuando haya los convenios. Por ejemplo, un ejemplo claro será el de los derechos humanos, que se aplican no solo en México, sino se aplican en todo el mundo. Y bueno, ¿qué son los estatus reales? Son aquellos relativos a las cosas y tienen una vigencia dentro y fuera del territorio nacional, como el clásico ejemplo que les digo de los derechos humanos. Y número 3, el de la territorialidad y extraterritorialidad combinadas. ¿Qué quiere decir esto? En algunos casos, en algún territorio, en algún país, se aplicarán normas emitidas por ese territorio, por el órgano competente dentro de ese territorio. Si es a nivel nacional, tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que juntas conforman el Congreso de la Unión. Si es en un estado de la República, es el fuero local, el fuero común. Hablamos de algún estado y de su legislatura. Si es emitida por ella, bueno, se aplicará dentro de ese territorio. Pero además, cabe la posibilidad que se aplique extraterritorialmente una norma de alguna otra región, de algún otro estado o de la federación o de algún otro país, como puede ser, como les digo, los derechos humanos. Precisamente ante esa situación de aplicación territorial de la ley, en nuestro país las leyes son en principio de aplicación territorial. El artículo 12 del Código Civil Federal nos dice que las leyes mexicanas rigen a todas las personas, fíjense qué interesante, a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio y jurisdicción, y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero. Se dan cuenta que combina las dos ideas. Se aplica primeramente a las normas emitidas dentro de ese territorio, precisamente en ese espacio geográfico, y otra, salvo cuando así sea permitido, el derecho extranjero también será aplicable. Lo previsto en los tratados y convenciones en que México haya sido parte o haya firmado o los haya celebrado. Tenemos unas reglas para la determinación de la aplicación territorial de la ley y los podemos observar en su lámina. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas de conformidad con el artículo 13 del Código Civil Federal, el cual difícilmente se va a modificar. Fracción primera. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un estado extranjero conforme a su derecho deberán ser reconocidas. Fracción segunda. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio. Cuando no sabemos en dónde demandar a una persona, el domicilio correcto para poderlo demandar es en el domicilio en donde vive la que será la parte demandada o en donde se establezca ese deudor. Y número 3, la constitución, régimen, extinción de los derechos reales sobre inmuebles, fíjense qué interesante, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. Si hablamos de una persona que celebra un contrato de arrendamiento y esa persona es de nacionalidad irlandesa o es de nacionalidad francesa, y esa persona radica en Francia, pero el inmueble que arrendó, de la cual es propietaria, se encuentra dentro de algún estado de la República Mexicana, lo que se deberá aplicar es la norma
en donde se encuentra ubicada ese inmueble. Será en alguno de los estados de la República. Es decir, no se aplicará el derecho francés o el derecho extranjero, sino que se aplicará el derecho vigente en la entidad donde se encuentre ubicado ese inmueble. Precisamente la misma ley nos resuelve todos estos conflictos que se dan por la aplicación territorial de la ley, sea que en algunos casos la ley valide la aplicación extraterritorial de la ley, es decir, el derecho extranjero, alguna norma internacional, o sea que la ley nos expresamente mencione que será aplicada exclusivamente la norma dictada en ese territorio, la misma ley nos dará la respuesta. Y bueno, fracción cuarta, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en donde se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en el Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República, tratándose en materia federal. ¿Qué quiere decir esto? Las partes, en principio, deberán ajustarse a la jurisdicción y al ordenamiento jurídico aplicable en la entidad en donde celebraron un contrato determinado. Imagínense que ustedes como comerciantes, como proveedores, como empresarios, celebran un contrato de compraventa de mercancía. Y ese contrato de compraventa de mercancía lo celebran en Nuevo León. Bueno, a final de cuentas, ustedes pueden dirimir cualquier controversia derivada de ese contrato precisamente en ese estado y no en algún otro, porque es precisamente atendiendo al ordenamiento que rige el acto que ustedes han celebrado. Pero bueno, la fracción quinta nos dice que salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos que de las partes se desprenda que ellos mismos hayan celebrado una cláusula en donde se sometían expresamente al fuero de otra jurisdicción, de otra competencia, que es el clásico contrato, la cláusula básica de la mayoría de los contratos, en donde ponemos que nos sometemos las partes expresamente a la jurisdicción del Estado de México o del Distrito Federal o determinada entidad, renunciando a todas aquellas que por motivos de domicilio o por alguna otra cosa me puedan corresponder. Es una renuncia y además es un sometimiento expreso a la jurisdicción, a la competencia de un territorio específico, que es precisamente lo que nos dice esta fracción quinta. Sea que apliquemos cualquiera de estos actos, es importante que cuando nosotros firmemos un contrato, cualquiera que éste sea, advirtamos que pueden existir controversias, pueden existir incumplimientos, y en atención a eso es menester, es necesario que nosotros señalemos el juzgado, el territorio que se hará competente precisamente para dirimir esa controversia, que esperemos que nunca se dé. Pero por si se llegara a dar, tenemos ya definida cuál es la competencia. Y no entramos en una controversia, en un litigio para determinar qué juez será competente para resolver esta situación. La aplicación extraterritorial de la ley ha sido debatida ampliamente por la doctrina. Muchos están en contra de la aplicación extraterritorial de las normas jurídicas. Cuando algún país emite una norma que repercute en el sistema jurídico o en la esfera jurídica de personas de otro país, hay gente que se opone, hay gente que dice que eso no debería ser, hay otras personas que dicen que es válido siempre y cuando beneficie a esas personas. Independientemente de cuál sea la doctrina, la teoría que nosotros abordemos, debemos respetar lo que nos dice la norma. Eso es inexcusable, como lo vamos a ver. Por lo que hace precisamente a esto, a la aplicación de la ley de manera extraterritorial, cuando esa ley territorial así lo dispone, cesa la aplicabilidad de esta
para hacer lugar, es decir, para dejar entrar a la aplicación de una ley extranjera, como ésta viene, en tal caso, a aplicarse fuera de su propio territorio, se habla precisamente de una aplicación extraterritorial de la ley. La enunciación de las situaciones en que la ley territorial cede su aplicación en favor de la ley extranjera integra el contenido de lo que se llama el derecho internacional privado, que ocupa especialmente determinar tales casos y cuál será la legislación que se aplicará, si la ley extranjera o si la ley nacional. Precisamente la doctrina ha determinado que dependiendo del caso del que estemos hablando, dependiendo de la materia, dependiendo de la controversia, será la ley que aplicaremos. En algunos casos será válida la extraterritorialidad de la ley y en algunos otros casos no será válida y en consecuencia se aplicará forzosamente la aplicación de esta ley, de esta jurisdicción, de esta competencia nacional. Para ello, se atribuye para cada clase de relación jurídica la aplicación de una ley determinada. La ley de la situación de la cosa, lex rei citae, o de celebración del acto, lex loci celebrationis, eso no sé cómo se pronuncia, o el lugar de la ejecución, lex loci executionis, o la del tribunal que se juzga, lex fori, por aquello del fuero, o de la ley procesal de los sujetos intervenientes, lex domicili, es decir, la situación de la cosa en donde se encuentra el inmueble o el mueble de la que estemos hablando. Acuérdense de qué cosa tiene que ver con res, que tiene que ver con un derecho que se tiene sobre ese bien, muebles o inmuebles. La celebración del acto, que es lo que comentábamos hace un momento, que si el acto se celebró en Chiapas, bueno, se aplicará la ley de Chiapas. El lugar de ejecución, precisamente relacionada con esta, y la del tribunal que lo juzga. ¿Cuál será el juez competente para determinar la solución de este conflicto? Y por último, la de la ley personal de los sujetos que intervienen, que es la del domicilio. Y por regla general siempre se aplicará el domicilio del deudor, el domicilio de la parte obligada, el domicilio del demandado, a quien le estemos requiriendo. Y bueno, cuando se hace aplicación de la ley personal, la mayor parte de las legislaciones europeas y algunas de las americanas se atienden a la que indica la nacionalidad de la persona, en lugar de atender a su domicilio, como sostendría Savigny y establece nuestro propio Código Civil. Es decir, ¿aplicamos el derecho de sangre o aplicamos el derecho del domicilio? La verdad es que nuestro código nuestro Código Civil del Distrito Federal y los códigos civiles de la mayoría de las entidades federativas aplican precisamente la idea del domicilio, no de la nacionalidad, sino que será, como ya les comentaba, el domicilio, el juez competente del domicilio del deudor, el domicilio del demandado, a menos que las mismas partes se hayan, como comenté también, sometido a la jurisdicción, al fuero de un territorio específico. Bueno, reglas establecidas en nuestro Código Civil Federal para la aplicación del derecho extranjero. Hay dos tipos de códigos, el Código Civil para cada una de las entidades federativas o el Código Civil Federal que se aplica en todo el territorio nacional, como su mismo nombre lo dice. El artículo 14 de este código nos dice que en la aplicación del derecho extranjero, y les pediría que observaran ustedes su lámina, se observará lo siguiente. Fracción primera, se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse de la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho. Es decir, cuando un juez tenga un problema de aplicación de la norma y no sepa cuál norma aplicar, si la norma nacional o la norma de derecho extranjero, debemos, en este principio que marca el artículo 14 del Código Civil Federal, el juez podrá llegarse de la información que estime pertinente precisamente para advertir cuál es la que mejor se aplica. Por ejemplo, en el caso de menores,
imagínense una familia que sea extranjera, pero que tenga un menor que viva en el Distrito Federal. Y a lo mejor la familia también vive en el Distrito Federal, pero resulta que ellos quieren aplicar una norma de su país y contravienen de alguna forma lo que establece nuestra legislación mexicana. Bueno, el juez podrá indagar. Hoy en día, con el uso de la tecnología, nos metemos a una página de internet en donde establezca un catálogo de leyes de aquel país, para que el tribunal, para que el juez indague acerca de qué será mejor, si aplicar la norma extranjera o la norma nacional. Es una facultad que se le da a los jueces mexicanos. Y bueno, seguiremos seguramente en otras sesiones hablando precisamente de la aplicación territorial de la ley. Un tema interesantísimo, la aplicación del derecho internacional, la aplicación del derecho mexicano, y es indispensable que todas aquellas personas que realicen actos jurídicos, todas aquellas personas que firmen contratos, y sobre todo esperemos que a todos nos vaya bien y firmen contratos con empresas transnacionales. Es importante advertir la importancia de esta aplicación de las normas. ¿Qué norma aplicaremos? ¿La del derecho extranjero o la del derecho mexicano? Esto será motivo de nuestra siguiente sesión. Por el momento es todo. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.